Astrología. Los movimientos celestiales del Sol, la Luna y los planetas entre las estrellas que rigen nuestra personalidad y destino. La astrología no solo se basa en algo inventado, es la huella digital celestial de una persona. Durante siglos, millones de personas, desde pobres hasta poderosos líderes mundiales, han acudido a este antiguo sistema en busca de respuestas. La señora Reagan contrató a un astrólogo para dirigir la agenda del señor presidente. ¿Pero hay alguna prueba de que la astrología funcione? Las predicciones astrológicas son solo conjeturas. La astrología ha estado librando una batalla cósmica durante siglos. ¿Es una ciencia o pura superstición? Los misterios antiguos envueltos en las sombras del tiempo. Pero, ¿podrían ser resueltos al mirar al cielo? La verdad está ahí arriba, escondida entre las estrellas, en un lugar que llamamos el universo. Astrología. Un antiguo sistema basado en la idea de que los fenómenos celestiales en el universo afectan directamente la vida de los humanos en la Tierra. Pero durante siglos, el público ha mezclado la astrología con la astronomía. Yo soy Acuario, pero ¿y eso qué importa? Soy científico, ¿no? Pero al ver a mis estudiantes me doy cuenta de que la astrología es una gran forma de romper el hielo en una fiesta. Lo primero que preguntas en una cita es, ¿cuál es tu signo? Durante siglos, la comunidad científica ha cuestionado la legitimidad de la astrología. Pero la astrología es un gran negocio, con miles de sitios de Internet, líneas telefónicas y columnas en los diarios. Casi 1.000 millones de personas de todo tipo recurren al antiguo sistema por consejos. Ahora, incluso los ejecutivos de Wall Street apoyan el creciente negocio de la astrología financiera. Dicen que los millonarios no usan la astrología, los billonarios sí. Cualquiera querrá usar una herramienta que le dé ventaja y eso es la astrología. ¿Pero hay alguna base científica tras la astrología? ¿Y en qué se diferencia de la astronomía? La astronomía tuvo sus inicios en la astrología, porque los primeros astrónomos eran los astrólogos. Para entender esto, tenemos que volver en el tiempo con los babilonios, quienes vivían en lo que ahora es Irak, durante el segundo milenio antes de Cristo. Allí, un selecto grupo de personas observaba el misterioso cielo como una gigantesca pantalla de proyección. Crearon historias sobre los ominosos objetos celestiales que creían que eran poderosos dioses que controlaban la vida en la tierra. En tiempos antiguos, cuando no sabíamos qué eran esos objetos en el cielo, hubo algunas personas que empezaron a llevar el registro de ellos e intentaron relacionar a esos seres, quizás divinos, con la vida aquí en la tierra. Los que observaban el cielo notaron inmediatamente que había un ritmo diario allí. Ese ritmo era que todo salía por el este y se ponía por el oeste en un ciclo diario. Pero al pasar los años, los antiguos supieron que había 7 objetos en el cielo con movimiento independiente de esas salidas y puestas diarias. Esos 7 objetos eran el Sol, la Luna y los 5 planetas visibles al ojo humano: Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio. Los primeros astrólogos crearon los 7 días de la semana basándose en estos cuerpos celestiales. Esto empezó en la era babilónica, cuando rastreaban y registraban los ciclos del tiempo. En esta forma primitiva de astrología, se trataba de la suerte y el destino y de observar a los dioses en el cielo para ver cómo podían sobrevivir mejor en esa época. La astrología pronto se extendió por Asia y Europa. Para el siglo IV a.C., los astrólogos griegos hicieron un gran descubrimiento.
El Sol se movía a lo largo de un patrón de estrellas en un camino angosto, que ahora es conocido por los científicos como eclíptica. Ahora, imaginen al Sol proyectado sobre las estrellas a lo largo del año, y esas estrellas no se ven porque es de día, pero están ahí. Y esa trayectoria que recorre el Sol durante un año entre las estrellas es la trayectoria de la eclíptica. Los antiguos astrólogos dividieron la eclíptica en 12 partes iguales basándose en 12 colecciones o patrones de estrellas, conocidas como constelaciones. Notaron que algunas de estas constelaciones tenían cierta similitud con animales y las llamaron según eso. Había un patrón de estrellas al que hoy llamamos Leo, que se veía como un león. Había otro que era similar a un toro, al que hoy en día llamamos Tauro. En la actualidad, un lugar donde hay cierta cantidad de animales es un zoológico. Y con la raíz de esa palabra, formaron la palabra zodiac o zodiaco. Nosotros las llamamos constelaciones y ellos signos, y por allí transitan los 7 dioses. Si miramos las constelaciones, no necesariamente lucen como un toro o un carnero, sino que en realidad ellos proyectaban su perspectiva psíquica interior en esas estrellas mediante mitos e historias, y así buscar sentido a sus vidas y su forma de vivirlas. Durante miles de años, la gente usó la astrología para tomar decisiones sobre cuándo cazar, cosechar o entrar en guerra. Muchos reyes, reinas y emperadores dependían de los astrólogos para tomar prácticamente todas sus decisiones. Los reyes y reinas antiguos eran muy supersticiosos. Descubrieron que si tomaban el camino equivocado, alguien iba a destronarlos, así que intentaron usar el sol y las estrellas para predecir el futuro. Pero en el siglo XVIII, la astrología fue sometida al escrutinio. Basado en observaciones hechas por otros, el astrólogo y físico Johannes Kepler propuso las 3 leyes del movimiento planetario para describir la forma en que los planetas orbitan al Sol. Las leyes de Kepler ayudaron a dar lugar a una nueva ciencia llamada astronomía. Sin embargo, él, al igual que muchos otros científicos, continuó practicando la astrología. Hace miles de años no existía la NASA, no teníamos a la Fundación Nacional para la Ciencia. Johannes Kepler, uno de los más grandes astrónomos antiguos, se ganaba la vida como astrólogo, así como todos los grandes astrónomos de la antigüedad. Por supuesto, ganaban mucho dinero al estar en la nómina de un rey o reina supersticioso que quería saber cuál es tu signo. Pero la invención del telescopio a principios del siglo XVII le dio un giro a la antigua visión del universo y desafió las bases mismas de la astrología. Los astrónomos empezaron a darse cuenta de que las estrellas que conformaban las 12 constelaciones no eran puntos brillantes dispuestos sobre un fondo plano, sino que eran soles a diferentes distancias de la Tierra y entre sí. Enciéndela. Estamos colocando luces en este campo para formar una de las imágenes más reconocidas en el cielo nocturno. Detrás de mí está una réplica del carro. Tal como el carro de verdad, esto parece un patrón bidimensional o plano de luces en el cielo. Sin embargo, estas estrellas no están cerca una de las otras en el espacio, sino que de hecho están a diferentes distancias tanto de la Tierra como unas de otras. Si pudiéramos ver el carro desde cualquier otro punto en el universo, lo que veríamos sería que el patrón de estrellas que conocemos también desaparece. En su lugar, las estrellas están orientadas aleatoriamente unas con otras en el cielo. El carro ni siquiera es una constelación. Es un asterismo, un patrón más pequeño de estrellas dentro de una constelación mucho más grande llamada Osa Mayor. Y la Osa Mayor no es ni siquiera una de las constelaciones que conforman el zodíaco astrológico. Los astrónomos pronto se dieron cuenta de que podía haber un número infinito de constelaciones dependiendo de tu punto de referencia en el universo. Las constelaciones son algo inventado.
no existen en realidad. Las civilizaciones les dieron nombres diferentes a los patrones de estrellas. Es como jugar a conectar puntos. La Unión Astronómica Internacional posteriormente acordó un conjunto oficial de constelaciones, que son simplemente una ayuda artificial para el estudio de las estrellas del universo. Lo que hicimos fue dividir el cielo en 88 cuadros, y cada parte contiene una constelación reconocida. Por cierto, esto es lo mismo que se hizo en los Estados Unidos cuando se formaron los estados. Kansas es tan inventada por el hombre como las constelaciones en el cielo. Para el siglo XVIII, la astrología y la astronomía se convirtieron en disciplinas completamente separadas, y los científicos sacaron la parte espiritual del estudio científico de las estrellas. La astrología y la astronomía se separaron durante la Ilustración y empezó a considerarse que el movimiento de los planetas era solo eso y no el movimiento de las influencias psicológicas. Pero aún muchos creen que la astrología determina la personalidad de la gente. Pero, ¿qué pasará si les pedimos a 2 astrólogos que hagan una lectura astrológica de uno de los personajes más famosos del siglo XX sin revelarles su nombre? Solo les daremos su fecha y lugar de nacimiento. La astrología, una antigua tradición que afirma que las estrellas, el sol, la luna y los planetas son los guardianes de nuestras fortalezas, ambiciones y destino. Pero tras miles de años de existencia, la astrología sufrió una caída, pues el mundo occidental recurrió a la astronomía para el estudio científico del universo. Las 2 disciplinas se separaron. La astronomía se quedó en la observación de los cielos y sus predicciones se hicieron mediante las leyes de la física, mientras que la astrología continuó con las predicciones de las vidas de los individuos basándose en las posiciones aparentes de los objetos astronómicos en el cielo. En los años 30, la astrología tuvo un repentino resurgimiento con la introducción de las columnas de horóscopos en los diarios, donde daban breves predicciones del día de una persona basándose en el signo solar o la posición del sol al momento de su nacimiento al pasar por las 12 constelaciones del zodíaco. Los horóscopos diarios ganaron popularidad y ayudaron a vender los diarios, pero ¿estaban vendiendo puras mentiras? Si lo piensan bien, eso quiere decir que la 12ª parte del mundo tendrá un día similar, y si divides a la población mundial en 12 grupos, según la fecha de su nacimiento, la 12ª parte del mundo viviría en un día similar. ¿Cuáles son las probabilidades de que la 12ª parte de la población mundial, unos 500 millones de personas, viva un día similar? Más aún, todas las predicciones son muy vagas y generales. Puedes encontrar aspectos que sean similares a lo que te está ocurriendo. Incluso los astrólogos admiten que los horóscopos diarios son demasiado simplistas. Cuando los astrónomos reducen la astrología a solo un signo, intentando ridiculizarla, están obviando la complejidad de la carta astral de cada individuo. Los astrólogos dicen que un horóscopo de verdad es la llamada carta astral. Un mapa cósmico que considera la influencia, no solo del Sol, sino de la Luna y los planetas en la fecha, hora y lugar exactos del nacimiento de una persona en particular. Creo que el horóscopo es absolutamente científico. Traza un mapa exacto de dónde estaba todo en el cielo para el momento exacto del nacimiento de una persona en particular. Todo eso desencadena el reloj del destino del cual habla el horóscopo. Es una herramienta dinámica y empírica para ver cuándo en tu vida se supone que vivirás ciertos cambios y transformaciones. Se trata de la suerte y del destino. Para probar la exactitud del horóscopo, se les dio a 2 respetados astrólogos la fecha, hora y lugar de nacimiento de un personaje histórico anónimo para que creasen su carta astral. Como astrólogos, antes teníamos que hacer muchos cálculos y tablas para crear la carta astral. Ahora podemos generar las cartas con computadoras y programas. Necesitamos 3 cosas primordiales para crear la carta astral: la fecha de nacimiento de la persona, y en este caso fue
el 29 de mayo de 1917. También necesitamos la hora de nacimiento, las 3 de la tarde. Luego, esta persona nació en Brookline, Massachusetts. Introduzco la información y el programa crea la tabla. Aquí la tenemos ampliada. La carta astral ubica los signos en las 12 casas o constelaciones, y el Sol, la Luna y los planetas en sus longitudes celestiales exactas. Entonces, el astrólogo analiza los aspectos o ángulos entre los planetas para poder hacer una lectura de la persona. En el caso de esta persona, su signo ascendente es Libra. Su signo solar está aquí, es Géminis. La luna que está por aquí es la 11ª casa, está en Virgo. Veo que el Sol en Géminis está en la 8ª casa. Géminis es el signo de los que son profesores, comunicadores y oradores. Esta persona vino con un fuerte deseo de servir. Quienquiera que haya sido esta persona debe haber sido un gran orador, con gran capacidad para hablar de lo que le apasionaba. Aquí tenemos otro indicador en una relación angular que llamamos el gran trígono, el cual existe entre la Luna, Marte y el nodo norte. Esto sugiere que era su destino estar en el ojo público. Esta persona posiblemente tuvo una gran visión y muchos sueños. Los astrólogos parecen tener lecturas similares de la persona misteriosa. Elegimos ir a la luna en esta década y hacer lo demás. Quien resultó ser el presidente John F. Kennedy. Pero estas lecturas se basaron en la ciencia, ¿o fue suerte? ¿Tendrían otros presidentes y grandes oradores cartas astrales similares? Diferentes astrólogos hacen diferentes predicciones, y como se puede ver en un estudio serio de las predicciones, no van acompañadas por los hechos observables. No hay un estudio estadísticamente significativo que muestre que las predicciones astrológicas son algo más que simples conjeturas. A pesar del escepticismo entre los científicos, muchas personas han recurrido a la astrología para tomar decisiones cruciales que afectaron millones de vidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler empleó a un astrólogo en secreto, quien luego fue encarcelado por predecir que Alemania perdería la campaña en África del Norte. El primer ministro británico Winston Churchill también buscó el consejo de un astrólogo, al igual que el expresidente ruso Boris Yeltsin. Durante la década de los 80, la administración Reagan permitió que los asuntos diarios de la Casa Blanca fuesen manejados estrictamente por un astrólogo. La señora Reagan creía que los años de elecciones terminados en 0 eran de mala suerte. El presidente Kennedy fue elegido en 1960 y murió estando en el cargo. El presidente Roosevelt fue elegido en 1940 y murió en el cargo. A ella le preocupaba que el presidente Reagan hubiera sido elegido en 1980 y en su primer periodo sufrió un intento de asesinato. ¡Presidente Reagan! ¡Presidente Reagan! Así que el jefe del gabinete de la Casa Blanca tenía un código de color para cada día en el calendario, y en el código de color les indicaba lo que estaba permitido hacer ese día y lo que no. Posponían reuniones y el presidente no volaba en los días no aprobados astrológicamente. Los Reagan rara vez estaban solos. Para los años 80, unos 50 millones de estadounidenses sabían cuál era su signo zodiacal y leían su horóscopo diario. Entonces, la comunidad científica respondió con una bomba que cuestionaba la base misma de la astrología. ¿Estarían mal los signos zodiacales de todo el mundo? La astrología parece una ciencia, con matemáticas, diagramas complicados y vocabulario especializado. Pero, ¿de verdad podrá revelar los secretos del destino? Los científicos dicen que hay un fenómeno celestial que pone en duda todo el zodíaco. Los antiguos astrólogos observaron que el Sol pasaba cerca de un mes en cada uno de los 12 signos del zodíaco a lo largo de un año.
Pero hay algo crucial que los antiguos observadores del cielo no sabían. Debido a los tirones gravitacionales de la Luna y el Sol, el eje de rotación de la Tierra se tambalea lentamente. Ese movimiento se llama precesión. Para ilustrar la precesión, aquí tengo un giroscopio que representa a la Tierra girando. Y se puede ver que el eje está un poco inclinado y la gravedad intenta hacerlo caer. Pero en lugar de caerse, el giroscopio precesa, rota sobre un eje que atraviesa el punto de pivote. De igual manera, el eje de rotación de la Tierra describe una figura cónica que lleva a la precesión de los equinoccios. La precesión de la Tierra tarda 26.000 años en completar un ciclo. Como consecuencia, en los más de 2.000 años que han pasado desde la creación del horóscopo occidental, el tambaleo lento de la Tierra ha hecho que la posición del Sol se atrase en aproximadamente un mes. Esto tiene implicaciones sorprendentes para la astrología. Si la precesión del eje de la Tierra tarda unos 26.000 años, eso quiere decir que cada 2.000 años, esas 12 constelaciones se han atrasado una constelación entera. Entonces, cada 2.000 años, si la astrología no toma eso en consideración, tú estás en otro signo zodiacal en las predicciones astrológicas. Esto quiere decir que todo el mundo ha estado leyendo el signo equivocado. Tu signo zodiacal sería realmente el que precede al de tu mes de nacimiento. Por ejemplo, los nacidos a finales de febrero o principios de marzo, quienes creen ser del signo de Piscis, son en realidad Acuario, al menos en lo que se refiere a la posición del Sol. ¿Cómo sortean los astrólogos occidentales el dilema causado por la precesión? La respuesta es que ignoran la posición real de las estrellas. En lugar de eso, dividen el año en 4 estaciones y dicen que el periodo que llaman Aries empieza con la primavera o el equinoccio vernal. Cáncer empieza con el solsticio de verano. Libra empieza en el equinoccio otoñal. Y Capricornio con el solsticio de invierno. En la astrología occidental no vemos esto con respecto a las estrellas de fondo en las constelaciones. En cuanto a los signos zodiacales, nos basamos en el movimiento de nuestro planeta y los equinoccios. Pero como esta nueva forma de astrología ignora la posición real de las constelaciones, los críticos dicen que socava las bases del antiguo sistema. Yo no entiendo cómo podría funcionar así, porque las características que los astrólogos les atribuyen a algunos de los signos tiene que ver con cómo se ven las constelaciones. El signo de Piscis está asociado con el agua, porque los peces nadan en el agua. No puedes decidir de repente que las constelaciones y los signos no tienen que ver unos con otros. Los astrólogos modernos insisten en que, en realidad, la fuerza que mueve a la astrología está en los planetas del sistema solar. La palabra planeta no necesariamente significa lo mismo para un astrólogo que para un astrónomo. Usamos la palabra en el sentido en el que la usaban los griegos. Para ellos la palabra planeta significaba errante. Así que para un astrólogo, cualquier cosa que se mueva entre las estrellas es un planeta. Así que aunque el Sol no sea estrictamente un planeta, lo llamamos así. La astrología no solo se basa en algo inventado, se basa en la configuración real de los planetas, las relaciones entre sí, y se crea un mapa. Es la huella digital celestial de una persona, algo así como el destino en cuanto a la vida que llevan. Una frase astrológica que se menciona mucho en la astrología es Mercurio retrógrado. Hemos oído que la gente lo describe como un mal augurio, un momento en el cual no se deben tomar decisiones importantes. La gente culpa de las malas decisiones o acciones al movimiento del planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Pero, ¿qué significa realmente retrógrado? Retrógrado es el movimiento aparente de un planeta, visto desde la Tierra en la dirección opuesta a otros cuerpos del sistema solar cuando se les observa desde un punto de vista en particular. Es causado por las diferentes velocidades a las que se mueve un planeta alrededor del Sol.
Mercurio, que es el más cercano, según las leyes de Newton, se mueve más rápido porque está más cerca del Sol. Y por consiguiente, mientras la Tierra y Mercurio rodean al Sol, Mercurio parece ir hacia atrás. Así que es una ilusión óptica. Hacia adelante parece hacia atrás. Esta ilusión es algo que podemos ver fácilmente en nuestra vida diaria. Supongan que hay dos autos viajando por la autopista, pero uno de ellos va más rápido que el otro. Cuando éste sobrepasa al auto más lento, desde la perspectiva del auto más rápido, parece que el más lento va hacia atrás. De igual manera, solamente parece que Mercurio se mueve hacia atrás durante un tiempo, pero tanto la Tierra como Mercurio siguen moviéndose hacia adelante en sus órbitas alrededor del Sol. Mercurio tiene 3 períodos retrógrados al año, y cada uno dura unas 3 semanas. Los astrólogos afirman que algunas personas son sensibles a este fenómeno celestial. Mercurio es el planeta que afecta a la comunicación y los viajes. Cuando se mueve hacia atrás, quiere decir que esos aspectos tendrán más dificultades para avanzar. Cuando Mercurio está retrógrado, hay que ser cauteloso al adquirir nuevos compromisos. Quizás deberías planificar tus viajes con algo más de tiempo. En esos momentos suele haber más retrasos en los vuelos. También debes ser cuidadoso al estar más consciente de lo que dices, particularmente con la tecnología. Ya sea que Mercurio o cualquier otro planeta esté retrógrado o en su movimiento directo normal, no debería tener ningún tipo de efecto en tu vida o en tu bienestar o en tu carrera o en tu futuro. Los científicos insisten en que la astrología está equivocada. Pero, ¿es posible que este antiguo sistema se rija por una fuerza fundamental, conocida en el universo? Astrología. Algunos creen que es un plano cósmico de la vida. Pero ¿habrá evidencia de alguna fuerza que permita que los planetas, el Sol y la Luna afecten el comportamiento humano y el destino al momento del nacimiento? La astrología habla mucho de la importancia de saber qué estaba ocurriendo en el cielo nocturno al momento del nacimiento. Eso implica que hay algún mecanismo que hace que el movimiento de los objetos celestiales tenga influencia en una persona al nacer. Pero, ¿qué clase de mecanismo? De acuerdo a las leyes de la física, hay 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza según las cuales las partículas o los planetas interactúan entre sí. Son la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Los científicos dicen que si la astrología tiene alguna base en la realidad, tiene que basarse en una de estas 4 interacciones fundamentales. ¿Pero hay alguna evidencia de que sea así? La gravedad es una interacción fundamental en el universo. Es la atracción de unas cosas hacia otras cosas. Toda la materia en el universo atrae a otra materia. Así, la Tierra es atraída para orbitar alrededor del Sol, y la Tierra, a su vez, atrae a la Luna para que orbite a su alrededor. ¿Podría entonces la gravedad ser la fuerza que hace que los objetos celestiales afecten a los humanos? La gravedad de un objeto depende de 2 cosas: cuánta masa tiene y cuán lejos está. Mientras más grande sea el objeto, mayor es su gravedad. Y mientras más cerca esté, más te afectará su gravedad. Una manera de verlo es imaginar que mi voz está acompañada por muchas voces. Entonces, lo que ocurre es que sería muy difícil que ustedes me escucharan, tendría que subir la voz. Pero si ellos empiezan a alejarse, el efecto de sus voces, aunque el conjunto de sus voces sea más fuerte que mi voz, será más débil. Y su efecto menos significativo si me quedo yo solo hablando con ustedes. Es muy similar a cuando un planeta está muy lejos, aunque sea enorme.
Su efecto es muy débil comparado con el efecto local, que puede ser mucho más fuerte. Marte es el planeta más cercano a la Tierra, pero ¿tiene un efecto gravitacional medible en el ser humano en el momento de su nacimiento? Sin importar la posición de Marte en el cielo, su efecto gravitacional en el bebé es menor que el del doctor que trae al bebé al mundo. El doctor tiene una masa menor, pero la verdad es que está mucho más cerca que Marte, así que su efecto gravitacional es mayor. La gravedad no puede ser el mecanismo físico que rige la astrología. ¿Estará la astrología relacionada con otra fuerza de la naturaleza? El electromagnetismo es la fuerza que actúa entre dos partículas cargadas eléctricamente, produciendo electricidad, magnetismo y luz. El electromagnetismo afecta a gran parte de lo que sucede en la Tierra, como la transmisión de señales de radio y la atracción o repelencia de unas cosas hacia otras, todo bajo su control. La Luna, los planetas e incluso el cuerpo humano están compuestos de partículas cargadas eléctricamente, como los electrones y protones que forman los átomos, pero los protones positivos y los electrones negativos se cancelan entre sí y hacen que los átomos sean eléctricamente neutrales. Las fuerzas electromagnéticas no deberían influir en la vida de las personas o en su momento del nacimiento, porque entre dos cuerpos neutrales eléctricamente no hay interacción electromagnética. Si la Tierra es neutral y los planetas son neutrales, no debería haber interacciones electromagnéticas entre ellos. ¿Qué hay de las otras dos interacciones fundamentales de la naturaleza, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte? La interacción más fuerte que se conoce es el pegamento que mantiene unido al núcleo atómico, de lo que están hechos todos los seres vivos. Las interacciones nucleares fuerte y débil afectan únicamente a distancias sumamente pequeñas del tamaño de las partículas subatómicas. No debería haber ningún efecto en términos de las fuerzas nucleares entre los planetas en el momento del nacimiento o sobre el bebé. La astrología no parece estar relacionada con ninguna fuerza detectable. Pero, ¿se regirá este antiguo sistema por uno de los misterios más grandes del universo? La astrología, una antigua tradición que relaciona los patrones del sistema solar con los patrones de nuestras vidas. Pero, ¿qué fuerza del universo puede hacer que las posiciones y movimientos de los planetas y estrellas nos afecten aquí en la Tierra? Ninguna de las 4 fuerzas conocidas de la naturaleza parece ser la responsable de eso. Quizás la ciencia moderna ha pasado algo por alto. Quizás la astrología se rige por una fuerza misteriosa e indetectable del universo. Ni siquiera la ciencia puede decir lo que es la conciencia, pero sabemos que existe, es algo similar a la astrología. Podemos interpretar y compartir esas influencias con la gente, pero no sabemos cómo funcionan. Los astrólogos afirman que no son las fuerzas conocidas de la naturaleza, sino una fuerza desconocida la que rige la astrología, independientemente de la distancia. Es decir, que el Sol, la Luna y todos los planetas del sistema solar tienen un efecto igual sobre los seres humanos. Dado que no hay experimentos que muestren en qué fuerza se basa la astrología y que dicha fuerza no sigue ninguna de las leyes de la ciencia, creo que la hipótesis más lógica es que no existe tal fuerza. Los científicos afirman que la astrología no se ha actualizado en el tiempo. Hay miles de objetos descubiertos recientemente en el universo que sobrepasan las fronteras de la astronomía y cuestionan la legitimidad de la astrología. Se cree que Sagitario, la 15ª constelación más grande, se asemeja levemente a un arquero, mitad hombre y mitad caballo, apuntando con su arco. La astrología dice que los nacidos bajo este signo son enérgicos y entusiastas. Pero los científicos descubrieron una de las cosas más exóticas dentro de esta constelación: un agujero negro.
Un objeto increíblemente enorme con tal fuerza gravitacional que nada escapa de él, ni siquiera la luz. La bestia cósmica se traga enormes volúmenes de gas, polvo y cualquier otra cosa que se le acerque. Pero, ¿tendrá algún efecto en los seres humanos? En la constelación de Sagitario, a 26.000 años luz, está el centro de nuestra galaxia, y hemos descubierto que hay un agujero negro gigantesco, 4 millones de veces más grande que el Sol, ahí mismo en el centro de nuestra galaxia. Eso es fantástico, pero no tiene que ver con ningún efecto físico en nuestras vidas, en términos de cuál debería ser nuestra carrera, con quién deberíamos salir o con cómo va a resultar nuestro día. Según la astrología, la constelación de Cáncer simboliza a un cangrejo. Se dice que los nacidos bajo este signo son personas hogareñas y maternales. Pero los científicos han hecho un gran descubrimiento. La constelación es el hogar de sistemas solares con planetas similares a la Tierra. Lo que hace que el descubrimiento de planetas extrasolares sea emocionante es que podrían ser planetas parecidos a nuestra Tierra. Planetas que reciben suficiente luz de su estrella y que podrían ser cálidos para tener agua líquida. Y quizá, teniendo agua líquida, podría haber vida. Pero nada de eso se ha incluido en la astrología. Los astrólogos reconocen todos los descubrimientos científicos, pero dicen que las influencias astrológicas más importantes existen en nuestro propio sistema solar, no en todo el universo. La verdad es que si incorporamos todos los nuevos descubrimientos, tendríamos una increíble cantidad de cosas a considerar. Así que tenemos que jugar un poco a escoger y limitarnos a las cosas que parecen tener los efectos más importantes y notorios en nosotros. Creo que si te pierdes en los detalles, si vas más allá y empiezas a observar demasiadas variables, puedes estar obviando lo más importante, que es abarcar este pequeño espacio del sistema solar y entender nuestro lugar en él. A pesar de la falta de evidencia sólida, mucha gente aún confía ciegamente en la astrología para tomar las decisiones más importantes en la vida. Pero, ¿qué sucede cuando los científicos ponen a prueba la mayor afirmación de la astrología? La astrología y la astronomía han estado distanciadas durante siglos. Los astrólogos afirman que su sistema es científico. Por otro lado, los astrónomos lo consideran mera superstición. Sin embargo, y para ser justos y precisos, los científicos decidieron que era hora de probar ellos mismos la astrología. Cuando los científicos y educadores le han pedido a los astrólogos pruebas de que su sistema funciona, su respuesta ha sido que están demasiado ocupados ayudando a la gente como para idear experimentos o cualquier cosa que pruebe la astrología, y que además la astrología no necesita ser probada, pues tienen miles de clientes satisfechos. Así que los astrólogos no quieren darnos pruebas de que realmente funciona. Quizá podamos ayudarles a hacer los experimentos. En un estudio, los científicos probaron una de las afirmaciones más fuertes de la astrología. ¿Podría el antiguo sistema predecir cuáles signos zodiacales son compatibles o incompatibles cuando se trata de las relaciones? En la Universidad Estatal de Michigan, un psicólogo recolectó los registros de matrimonio y divorcio del estado de Michigan y buscó los signos zodiacales de aproximadamente 3,000 parejas que se casaron y 500 que se divorciaron. Los psicólogos querían saber si habían más signos compatibles que seguían casados y más signos incompatibles divorciados. Y la respuesta era totalmente aleatoria. Los divorcios se dividían por igual entre los signos, los matrimonios se dividían por igual entre los signos, nada sobre el matrimonio o el divorcio era evidente en sus características astrológicas. Las estrellas que vemos en la noche están a miles de millones de kilómetros de distancia. Y aún así hay quienes creen que el movimiento de esos objetos gigantescos está ahí solo para que conozcas a un hombre alto, moreno y apuesto.
Si la astrología no puede predecir la compatibilidad, ¿podrá dar pistas de la profesión ideal de una persona? En un estudio muy publicitado, un psicólogo francés estudió a personas famosas para ver si sus carreras se relacionaban con sus signos zodiacales. El descubrimiento más conocido fue el efecto Marte. Decía que los atletas campeones habían nacido cuando Marte, conocido en la astrología como el planeta guerrero, estaba elevándose o en su punto más alto visto desde la Tierra. Ese estudio se ha repetido luego con una muestra seleccionada más cuidadosamente, con procedimientos mucho más estrictos, y allí la correlación con los atletas no es mejor que la correlación que se obtiene de una muestra aleatoria de personas que no son atletas profesionales. La idea de que de alguna manera la posición de Marte el día en que nací es importante y que les dirá algo sobre mi vida o mi destino no tiene sentido. No existe evidencia de eso, ni en pruebas estadísticas, ni en el estudio del mecanismo de funcionamiento de la astrología. La astrología no pasa la prueba de la ciencia, pero eso no desalienta a los verdaderos creyentes. La Fundación Nacional para la Ciencia reportó recientemente que casi la mitad de los estadounidenses cree que la astrología es una ciencia. La astrología no es una ciencia pura y exacta, sino que es más bien como la psicología. La astrología nos muestra los hábitos, patrones y tendencias de la psiquis humana, y por supuesto el libre albedrío de la persona tiene que interactuar con eso, pero no hay un control para ese experimento en particular. Hay cosas que simplemente no sabemos. De cierto modo, la astrología es una historia que la gente cree, que le da significado a las cosas que parecen aleatorias. Siempre que eso no sea usado de mala manera, como para engañar a la gente, creo que no tiene nada de malo. La astrología y la astronomía tienen un origen común, pero ahora son disciplinas completamente distintas. Los astrónomos admiten que los humanos tenemos una conexión profunda con el universo, pero no de la manera que creen los astrólogos. Estamos conectados directamente con el cosmos. Los átomos en nuestros cuerpos fueron creados por generaciones previas de estrellas, esparcidas por todo el universo, por las explosiones de estrellas. El calor y la energía solar hicieron posible la vida en la Tierra. Espero que la gente mire al universo como un misterio moderno y aprenda más del fascinante mundo de las estrellas y los planetas y no de los dioses antiguos.